El 9 de enero se cumplía el plazo máximo que le había dado el Tribunal Superior de Bogotá a la Fiscalía para radicar la preclusión de acusación en el caso Uribe. Sin embargo, este vuelve a quedar en vilo porque el fiscal encargado, Andrés Palencia, renunció. Este fiscal llevaba el caso Uribe por presunto fraude procesal y soborno de testigos, pero renunció argumentando que tenía motivos personales relacionados con la salud de su familia, justamente antes de que el Tribunal Superior de Bogotá diera por terminado el plazo para erradicar la preclusión de Álvaro Uribe. Y es que en octubre de 2023 el tribunal había decidido que la investigación no podía cerrarse, pues el ente investigador aún tenía evidencia para continuar con ella, por lo que era imposible cerrar el caso, contrario a lo que pedía la misma fiscalía, la procuraduría y la defensa de Uribe. Lo extraño es que ya antes se había hecho esta jugada. El proceso ya había cambiado de fiscal luego de que el caso pasara de Javier Cárdenas a Andrés Palencia, y ahora la fiscalía tendrá otros 3 meses para tomar una decisión sobre el caso. Recordemos que en 2012 Uribe denunció al entonces senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, porque supuestamente presentó testimonios falsos de ex paramilitares que lo vinculaban con las autodefensas. E igualmente por la eventual responsabilidad que en tales hechos podría tener el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, 6 años después, es decir, en 2018, el proceso tuvo un giro cuando el tribunal sentenció que Cepeda no cometió ninguna irregularidad y por el contrario, sí encontró sospechas en la defensa de Uribe, lo que lo obligó primeramente a renunciar a su curul como senador en 2020 para que la Corte Suprema no lo juzgara y el caso pasara a la justicia ordinaria, donde Uribe intentaría defenderse. El expresidente escribió una carta al presidente de la Cámara, en aquel entonces Arturo Char, en la que señalaba que la detención domiciliaria que le dictó la Corte Suprema le impedía desarrollar su trabajo legislativo, agregando que la violación de 8 garantías procesales, interceptaciones ilegales y dolosas anulaban cualquier expectativa de regresar al Senado. Me llamó a indagatoria hace más de 2 años, en un proceso que desconocía, cuya existencia el mismo magistrado había negado. En proceso anterior y conectado con este, ante el mismo magistrado, se me anunció versión libre que nunca me permitieron. Sin embargo, el 18 de agosto Cepeda publicó este video. Uribe, en su condición de senador, utilizó a miembros de su unidad de trabajo legislativo para contactar a distintos presos en las cárceles del país, paramilitares, para que declararan en mi contra. Igualmente, en su condición de senador, desplegó toda una actividad en torno a un debate que hice en el Senado y también a otro debate que hice en la Cámara de Representantes. Así que la competencia por estos hechos sigue estando en la Corte Suprema de Justicia. El abogado Miguel Ángel del Río publicó: vergüenza lo de la fiscalía en el caso Uribe, con la renuncia del fiscal del caso que tenía que definir hoy si precluía o acusaba y ganarse 90 días adicionales. Cobardes que le apuestan a la prescripción de la acción penal. Pizarro también se pronunció y le encimó lo de Arias y Char en una semana y a puertas del cambio de fiscal. Libertad por vencimiento de términos para Arturo Char. Renuncia del fiscal en los casos de Álvaro Uribe y Oscar Iván Zuluaga. Libertad condicional para Andrés Felipe Arias. ¿Cómo construir confianza en la justicia si lo único que ve el país son garantías de impunidad para las élites políticas que han saqueado el país? Y el exfiscal Montealegre así se refirió al caso. En el proceso existen abundantes pruebas, existen montañas de evidencias que comprometen la responsabilidad de Álvaro Uribe. Mi percepción entonces es que ante esa montaña de evidencias existe una catedral de pruebas más grandes que una catedral para llevar a juicio a Uribe. El fiscal decide renunciar antes que prestarse a la caricatura de justicia que pretende Francisco Barbosa. Me explico. La hipótesis de mi parte es la de que ante la cantidad de pruebas que existen en este momento para llevar a juicio a Álvaro Uribe y establecer su responsabilidad,
al fiscal no le quedaba otra alternativa que formular resolución de acusación. Una posición de formular resolución de acusación que desde luego va en contra de los intereses de Francisco Barbosa y del uribismo, en el sentido de tejer una operación candado para que todos los crímenes de guerra y crímenes comunes conexos que ha cometido Álvaro Uribe queden en la impunidad. Y Alfredo de la A publicó este video, según él, de un uribista de esos aferrados al innombrable, criticando a Uribe y a muchos de su partido por ser una bandida de ampones y malandros. Mejor dicho, quedó perplejo al escuchar decir esto de un uribista que incluso dice que se entregue. Doctor Álvaro Uribe Vélez, nunca pensé que cayera tan bajo usted, que manipule la justicia, que haga que renuncie su fiscal para buscar una preclusión de su proceso. Es inaudito. Todos los colombianos que hemos creído en usted, que creemos que era la oposición real y verdadera, qué decepción tan grande. Hoy, del pedestal que te teníamos, bajaste los escaños suficientes para estar en el de Ernesto Samper Pizano, un delincuente, y por el otro lado, el presidente Juan Manuel Santos, otro delincuente de la justicia. Manipulan, trampean y hacen todo. Por usted y esos dos bandidos más está en la presidencia Gustavo Petro. Porque hoy sí entiendo que han corrompido todas las instituciones y han dañado la justicia en Colombia. No hay justicia. No hay. Hay que tener es un dinerito para comprar justicia en Colombia, para amañar, ladronear y vender la patria. Usted debe de renunciar a ese partido y dedicarse a los caballos, que bien lo hace. Ya no más Álvaro Uribe Vélez. Con lo que acaba de hacer es... ¿Quién le puede creer? Nadie. Y más como opositor. Vi a Zuluaga el domingo, otro delincuente de mierda. Ahí me saludé y me tomé un café con Francisco Santos. Al menos es un señor decente. Pero el resto una manera de delincuentes. Totalitariamente delincuentes. Uribe, renuncie. Considero entonces que ante la evidencia de las pruebas y ante la única alternativa jurídica que tenía o que tiene la Fiscalía de acusar, para no prevaricar, creo yo que este fiscal, en un acto de responsabilidad, prefiere dejar su cargo antes que prestarse para la farsa en que se ha convertido el proceso de Álvaro Uribe por parte de Francisco Barbosa y todo su entorno, que ha contribuido a graves ilícitos y prevaricatos en este caso.